Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer La Sirenita. En alta mar el agua es tan extensa como los mismos cielos, tan salada como si en ella se hubieran disuelto montañas y montañas de este blanco mineral. Su profundidad es tan inmensa que para ir desde la superficie hasta su fondo se debería construir una escalera casi tan alta como para llegar a la luna. Pero no en su fondo, tan lejano no todo es arena y oscuridad. En él crecen selvas de plantas, árboles y corales. Además, ahí habitan criaturas maravillosas, una diversidad impresionante de peces, grandes y chicos, de todos los colores y formas, que se deslizan entre las corrientes marinas como si danzaran con el mismo ritmo, al igual que lo hacen las aves con las nubes en el cielo. Incluso en lo profundo del más azul de los océanos se alza el majestuoso palacio del Rey del Mar, una hermosa edificación con paredes de coral y unas largas ventanas del ámbar más transparente que jamás se ha visto. Sus techos están formados con conchas rugosas que se cierran y abren con las corrientes de agua, y cada una de ellas encierra las perlas más brillantes y codiciadas del mundo. Tan solo una de estas enriquecería y haría la corona de una reina el objeto más preciado. En el palacio de coral multicolor y de conchas preciosas vivía el Rey del Mar, que perdió a su esposa desde hace muchos años. Con él convivía su anciana madre, una mujer muy buena e inteligente, apegada a su nobleza y la vida en la corte. En su cola portaba 12 ostras como símbolo de su gran importancia y posición. A diferencia del resto de nobles de las tierras del fondo del mar, que solo estaban autorizados a llevar 6. Esta noble sirena era admirada por su pueblo gracias a su forma de reinar y cuidar a sus amadas nietas, las 6 más dulces, bellas y nobles sirenas. Sin embargo, la más joven de ellas, que todos conocían como la Sirenita, era la más hermosa y agraciada de todas ellas. Su tez era tan brillante y suave, sus ojos azules como el lago más profundo y admirable, sin duda una herencia de su abuela. Como sus hermanas, no poseía piernas, sino una escamada y elegante cola de pez, tan particular y única. Además de ser la más hermosa en apariencia, poseía una voz extraordinaria. Cuando cantaba acompañada del arpa, la armonía y música lograda desbordaba los sentidos de los habitantes de todo el océano. Los peces acudían de todas partes para escucharla y hacer burbujas meneando sus colas. Las conchas se abrían divertidas, mostrando sus perlas, y las medusas, las criaturas inmortales más antiguas del planeta, dejaban de flotar solo para oírla. Las princesas pasaban sus días entre juegos persiguiéndose por los arrecifes corales y nadando felices por las inmensas salas del palacio, cuyas paredes se adornaban con las algas verdes que ahí crecían y que alimentaban a todos los fieles del reino. Las escenas rutinarias eran de lo más bello. Por los enormes ventanales de ámbar cada día entraban los pececillos para darles a las princesas los buenos días y dejarse acariciar entre sus tiernas y suaves manos. Frente al palacio se extendía un enorme jardín, cuidado con esmero,
lleno de flores de rojo fuego y azul oscuro, con unos jugosos frutos que brillaban como el oro. Pero lo más bello eran las flores que parecían llamadas recién prendidas. A lo largo de todo el suelo se ensanchaba una arena finísima, blanca como la madrugada, y azul verdosa cuando llegaban los atardeceres. El palacio y sus alrededores era un mundo mágico. Desde lo más alto descendía un resplandor divino. Más que estar en el fondo del mar, se tenía la impresión de estar flotando sobre el mismo cielo. Y, cuando el viento no soplaba, se podía ver con claridad el sol desde el fondo del océano, cuyos rayos penetraban hasta el rincón más profundo, como si alguien hubiera prendido centenares de farolillos bajo el mar. Cada una de las hijas del rey del mar tenía su propio trozo del jardín real decorado a su gusto. Por ejemplo, la mayor había dibujado en su parte diversas formas marinas, como ballenas, peces, estrellas de mar, mientras que la más joven había optado por que en su tierra se dibujara el sol con los rayos apuntando en todas las direcciones. Y todas las flores a su alrededor eran rojas como él, simulando una extensión del mismo. La sirenita era una joven muy especial, callada y reflexiva, que guardaba con recelo lo que sentía en su corazón solitario, mientras que sus hermanas eran por completo diferentes. Acostumbraban celebrar una gran fiesta con los extraños objetos recogidos de barcos que habían naufragado por los océanos y se habían hundido al final. Pero ella solo jugaba con las flores rojas que tupían su rincón favorito y con una pequeña estatua que representaba la figura de un joven hermoso, esculpido en un mármol muy blanco y nítido, tallado por el más diestro y talentoso escultor, una efigie que las olas habían arrastrado hasta el fondo de su reino. La bella princesa había plantado junto a su más preciado tesoro un sauce llorón rosa, que cuando creció soberbiamente, sus ramas rebeldes se habían hecho uno con la estatua y colgaban sobre la figura de mármol, acariciándole el rostro y proyectando sobre él arenoso fondo azul, una bella sombra violeta que con el juego de las corrientes marinas pareciese como si las ramas y las raíces jugasen unas con otras a tocarse y abrazarse entre una lluvia rosácea. Al cantar, la sirenita siempre levantaba la vista buscando la luz del sol, pues lo que más disfrutaba era escuchar sobre el mundo de los hombres. Le causaba una admiración y curiosidad inmensas. Por eso, su abuela tenía que contarle cuanto sabía de barcos, ciudades y la forma de vida de los que habitaban la tierra, fuera de las bellas aguas marinas. Lo que más impresionaba a la sirenita por encima de todo era que las flores allí tuvieran olor, pues en el fondo del mar no era así. Oh, cuánto daría por nadar hasta la superficie y ver por fin el cielo que dicen que es tan bello, escuchar por mí misma la voz de los hombres y oler el perfume de las flores como siempre lo he deseado, exclamaba la sirenita. Todavía eres demasiado joven, respondía su abuela al escucharla. Dentro de algunos años, cuando hayas cumplido 15, el rey te dará su autorización para subir a la superficie como tus hermanas y podrás hacerlo. Por ahora debes esperar y no ser impaciente. Cada noche la sirenita soñaba con aquel mundo que idealizaba y tanto ansiaba conocer, el de los hombres. Lo conocía gracias a los muchos relatos que le contaba su abuela,
a quien interrogaba durante horas sin lograr satisfacer su inagotable curiosidad. Pero seguía sin ser suficiente. Ella lo quería ver con sus propios ojos. Mientras esperaba con ansia cumplir 15 años y poder conocer finalmente aquel universo desconocido, se ocupaba en mantener tan bello y maravilloso su apreciado jardín adornado con flores marítimas. Los caballitos de mar siempre le hacían compañía y los delfines se le acercaban entre piruetas para jugar con ella, a la vez que las estrellas de mar de 5 puntas se le enredaban en el cabello, haciéndole cosquillas para juguetear también con ella. En poco tiempo, la mayor de sus hermanas cumplió 15 años, la edad destinada para obtener el permiso de salir a la superficie y apreciar el mundo de los hombres por sí misma, mientras sus hermanas debían aguantar en el fondo del mar. Sin embargo, la princesa mayor les prometió que les contaría todo lo que viera y le pareciese más hermoso. Así todas las sirenas se quedaron esperando llenas de curiosidad por saber todo lo que su hermana estaba viendo en ese momento. Aunque ninguna se mostraba tan impaciente como la menor, quien desde pequeña se pasaba todas las noches soñando sobre la cornisa de la ventana, imaginando este exterior y contemplando a través de las aguas azul oscuro, mientras los peces correteaban agitando sus aletas y sus colas. Por la noche, mientras su hermana estaba en la superficie, la sirenita descansaba sobre la cornisa de las ventanas, soñando despierta, y alcanzaba a ver desde ahí las estrellas y la luna, que parecían tan pálidas a través del agua. Y si una nube las tapaba, la princesa sabía que era una gran ballena que nadaba encima o un buque con muchos marineros a bordo, los cuales ni siquiera hubieran podido imaginar que desde el fondo del océano una hermosa joven, extendiendo las manos hacia el casco, los observaba y soñaba con conocerlos. Cuando la mayor de las hermanas regresó al fin, tenía miles de anécdotas para sus hermanas. Pero lo más hermoso de todo, según les dijo ella, era el tiempo que había pasado bajo la luz de la luna, con el mar en calma, contemplando a lo lejos la costa de una gran ciudad, donde las luces centellaban como si fueran millones de estrellas, y resplandecían sobre los carruajes que eran tirados por unos seres tan particulares, parecidos a sus caballos de mar, solo que con 4 piernas y sin cola. El año siguiente fue el turno de la segunda hermana, que cumplió la edad justa para irse y nadar hacia todas las direcciones fuera del reino. Ella decidió ascender a la superficie en el preciso momento en el que el sol se ponía, y aquel espectáculo le pareció el más sublime de todos los que había visto. El sol es como si fuera de oro. Resplandece tanto que deslumbra con solo verlo, dijo a sus hermanas cuando regresó de su aventura. Y las nubes, oh las nubes, parece que fueran de un coral tan suave y bello. Es tan difícil describir toda su belleza. Todas pasaban sobre mí como nadando a ritmo, el viento formando un vello blanco que se ondeaba en lo alto. Al cabo de otro año fue el turno de la tercera hermana, la más audaz de todas, y ella eligió nadar por un río que desembocaba en el mar. En su camino pudo ver dulces colinas verdes cubiertas de pámpanos y las torres de palacios que se levantaban sobre las copas de unos bosques fantásticos. Pudo oír el canto de las aves y se puso a cantar con ellas. El sol era tan intenso que tuvo que sumergirse varias veces para refrescar su rostro ardiente. Y en una pequeña bahía,
se encontró con unos chiquillos que corrían desnudos y chapoteaban en la fresca agua. Con tan solo verlos deseó jugar con ellos, pero cuando se acercó a saludarlos, ellos corrieron espantados. Y entonces se le acercó un pequeño monstruo negro, lleno de pelo, que andaba en 4 piernas, olfateaba todo y sacaba constantemente su larga lengua. Ella jamás había visto algo parecido. Este le empezó a ladrar y la princesa asustada corrió a refugiarse bajo las olas. Pero nunca olvidaría aquellos bosques, esos centenares de olivos sobre las colinas verdes y aquellos chiquillos que nadaban a pesar de no tener cola de pez. Ni siquiera olvidaría aquel monstruo tan aterrador que movía la cola de lado a lado. El año sucesivo fue el 15º cumpleaños de la siguiente hermana, la más miedosa de todas. Por eso ella no fue tan atrevida, simplemente no se salió del mar, pues dijo que este era el lugar más hermoso. Desde ahí podía vislumbrar un espacio enorme y podía apreciar el cielo como si fuese un techo de cristal. A la distancia pudo ver barcos que parecían gaviotas. Además también vio simpáticos delfines que hacían piruetas y jugaron con ella, así como enormes ballenas que se cortejaban expulsando agua como géiseres. Sin embargo, en el fondo de su corazón se decía que el océano era su hogar y allí se quedaría toda su vida. No necesitaba nada más. El siguiente año le tocó el turno a la quinta hermana y su cumpleaños coincidió con el frío invierno. Así, cuando asomó su cabeza a la superficie, vio un espectáculo que ninguna de sus hermanas pudo observar. El mar se mecía tan inmenso y verde por las algas. Además, por todos lados flotaban grandes icebergs, como si fueran unas enormes y bellas perlas congeladas, que adoptaban las formas más caprichosas que brillaban como diamantes. Ella se sentó sobre la punta del más voluminoso de todos, y los veleros se desviaban aterrorizados del lugar donde yacía cuando la veían con su melena dorada, ondeando con el fuerte viento. Ya cerca del atardecer, el cielo se había cubierto de nubes y había estallado relámpagos y truenos. El mar ahora se tornaba negro y levantaba enormes bloques de hielo amenazantes. Todos los barcos arriaban las velas y las tripulaciones eran presas de su creciente angustia y terror. Sin embargo, ella seguía sobre el iceberg, observando los rayos azules que impactaban sobre el mar oscuro. No tenía miedo alguno. Después de todo, el océano era su hogar, el lugar más seguro para ella y sus hermanas. La primera vez que una de las hermanas subió al exterior, todas quedaron encantadas, escuchando sus historias. Pero una vez que tuvieron cada una el permiso de subir al mundo de los hombres, este pasó a ser diferente para ellas. Aunque de vez en cuando salió un bonito atardecer, se agarraban de las manos y subían juntas a la superficie. Sus voces eran maravillosas, mucho más bellas que la de cualquier ser humano, y cuando se fraguaba alguna tempestad, se situaban frente a los barcos en peligro de naufragio para con un arte exquisito cantar a los marineros sobre las bellezas del fondo del mar, con la finalidad de tranquilizarlos y convencerlos de no temerle. Pero los hombres no comprendían sus cantos y pensaban que lo que escuchaban se trataba de los fuertes relámpagos. Así, cuando las hermanas subían a la superficie a disfrutar de aquel mundo fuera del océano, en el fondo se quedaba la sirenita sola, muriéndose de ganas de ir junto a sus hermanas y cantarles bellas melodías también a los viajeros. Al fin llegó el cumpleaños tan esperado. La sirenita no pudo conciliar el sueño en toda la noche por la emoción que le agitaba el alma.
y su abuela le dijo: ahora ya eres mayor, te ataviaré como lo hice con tus hermanas mayores para que celebres tu cumpleaños número 15 y puedas subir a la superficie. La abuela colocó en el cabello color caoba de la princesa una bella corona de lirios blancos, de la cual cada pétalo era la mitad de una perla. Asimismo, la anciana mandó decorar con grandes ostras la cola de la sirena, como distintivo de su belleza y rango. Al finalizar, la sirenita besó y abrazó a su abuela para dirigirse a la superficie, nadando con mucha determinación y deslizándose ligera como una pluma. Se sentía tan veloz que ni siquiera los peces más rápidos conseguían alcanzarla. Finalmente emergió del agua. Qué fascinante era todo. No podía creerlo. Por primera vez veía el cielo azul y las primeras estrellas centellantes que parecían al anochecer. El sol que se había puesto en el horizonte dejó sobre las olas un reflejo dorado que se diluía poco a poco. Las gaviotas revoloteaban por encima de ella y dejaban oír sus alegres graznidos de bienvenida. ¡Qué hermoso es todo!, exclamó sumamente feliz, dando palmadas y agitando su hermosa cola escamada verde. Tan extasiada se encontraba la sirenita cuando su asombro y admiración aumentaron al observar que un enorme barco se acercaba despacio hacia ella. Vio a los marineros echar el ancla y la nave detenerse, balanceándose sobre la superficie del mar en calma, en un ritmo constante. La joven sirena se acercó embargada de curiosidad a mirar por las ventanas de los camarotes y pudo observar hombres magníficamente vestidos, con elegantes trajes de marineros y zapatos brillantes. Además podía escuchar sus voces y carcajadas. «¿Cómo me gustaría hablar con ellos?», se decía en su interior. Seguía observando tal espectáculo tan asombrada y como hechizada, hasta que de pronto observó su larga cola de escamas que tenía en lugar de piernas, y se sintió acongojada. Jamás seré una de ellos, pensaba con tristeza. Todo a bordo de la nave era un espectáculo de alegría, felicidad y festejos, como si todos estuvieran poseídos por una enorme felicidad. Era claro que estaban festejando algo. ¡Viva nuestro capitán! ¡Vivan sus 20 años! Gritaron todos a coro. La pequeña princesa estaba atónita y extasiada, cuando entre la multitud distinguió un grácil joven de grandes ojos negros. Era el mismo príncipe a quien iba dirigido todo aquel alboroto. Era alto, moreno, con porte real, con una simpática sonrisa y con una copa en la mano. La princesita marina no podía dejar de mirarlo, y una extraña sensación de alegría y sufrimiento le inundaron al mismo tiempo. Algo que nunca había sentido le oprimió el corazón con fuerza. Así la fiesta seguía a bordo, cada vez más y más animada, y no notaron que poco a poco el mar se encrespaba cada vez más. La sirenita, aun cuando estaba tan abstraída viendo el espectáculo, se dio cuenta enseguida del peligro que corrían aquellos hombres con lo que estaba sucediendo en la marea. La sirenita, aun cuando estaba tan abstraída viendo el espectáculo, se dio cuenta enseguida del peligro que corrían aquellos hombres con lo que estaba sucediendo en la marea. De repente, un viento helado agitó las olas. El cielo se entintó de color negro y se desgarró con relámpagos amenazantes. Entonces una terrible borrasca sorprendió a la nave desprevenida. «¡Cuidado! Una tormenta se avecina», gritó la sirenita. Pero sus gritos fueron en vano, pues su voz era cubierta por el rumor del viento y las olas, cada vez más altas, sacudían con fuerza la nave. Después las velas se abatieron sobre la cubierta
mientras escuchaban los chillidos desesperados de los marineros, y finalmente, con un siniestro estruendo, el barco se hundió. La hermosa sirena nadó lo más rápido que pudo para salvar a aquel joven que había caído al mar. Nadó y nadó contracorriente durante mucho tiempo. Lo buscaba entre las olas gigantescas que le golpeaban la cara, al punto de renunciar y volver al fondo del mar junto a sus hermanas. Pero milagrosamente lo vio sobre la cresta blanca de una ola cercana, y fue hacia él lo más rápido que pudo para llevarlo en sus brazos. El príncipe estaba inconsciente y respiraba con dificultad. Era claro que la sirenita lo acababa de salvar de una muerte segura. Sostuvo con firmeza entre sus brazos al joven y lo llevó hasta que la tempestad amainó. Así, cuando cayó el alba que despuntaba sobre un mar todavía lívido, la sirenita se sintió feliz de estar ya cerca de la tierra firme y poder dejar ahí el cuerpo del joven sobre la blanca y suave arena de la playa. Como ella no podía caminar sobre la playa, permaneció mucho tiempo a su lado, frotando las manos del joven y dándole calor con su cuerpo hasta que escuchó unas voces que se acercaban. Enseguida escapó y se sumergió rápidamente en el mar. ¡Socorro! ¡Ayuda!, gritó una joven asustada que iba por la orilla. Hay un hombre en la playa, creo que se ahogó. No, está vivo, necesitamos ayuda. La primera cosa que vio el príncipe al recobrar el conocimiento fue el hermoso rostro de la más joven de las 3 damas que estaban a su lado. Gracias por haberme salvado, susurró el príncipe a la bella desconocida. Desde el agua, la sirenita veía aquella escena y cómo se llevaban al hombre hacia el castillo, mientras el príncipe ignoraba por completo que fuese la princesita Marina y no la joven que vio al despertar quien lo había salvado. Después, poco a poco nadó mar adentro, consciente de que en aquella playa dejaba algo de lo que nunca hubiera querido separarse. Oh, qué maravillosas habían sido las horas que duró la tormenta, teniendo al joven príncipe entre sus brazos. Qué placer sintió al acariciar su hermoso rostro. Después de su gran aventura, la sirenita regresó al palacio de su padre y les contó a todos lo que había pasado. Pero de pronto sintió un nudo en la garganta. Comenzó a llorar y se refugió en su habitación. Pasó días encerrada sin querer ver a nadie, rehusando incluso comer. Su único consuelo era pasar horas en el jardín, contemplando los ojos tallados en la bella estatua que se parecía tanto a aquel hombre que dejó en la playa. Un día se decidió a contarle a una de sus hermanas su secreto, lo que tanto le había cambiado. Mientras relataba su historia a su hermana, se le iluminaron los ojos y le confesó que ella sabía cómo encontrar al hermoso príncipe del que hablaba. La llevó junto al resto y juntas nadaron de la mano hasta la superficie, desde la que se podía observar el palacio del príncipe. Al estar ahí notaron que el palacio se podía ver iluminado por antorchas y que estaba construido sobre un gran acantilado, del que descendían unas escaleras de mármol que terminaban en la orilla del mar. Desde entonces la sirenita iba todas las noches al mismo lugar, con la esperanza de volver a ver a aquel bello joven, al que había salvado. Sobre una roca que sobresalía en la superficie, se quedaba con la vista alzada hacia el palacio, escuchando las historias de los pescadores acerca del príncipe y su bondad. Un día le pareció verlo desde su lugar acostumbrado. Era el alto y moreno con su sonrisa impecable. La princesa alzó su delicada mano para saludarlo, pero él la confundió con un hermoso cisne y volteó la mirada hacia el otro lado. Así, cada día que pasaba, el afecto hacia el príncipe crecía cada vez más.
al igual que su curiosidad por el mundo de los hombres, a donde deseaba pertenecer. Anhelaba ser como ellos, contemplar las maravillas de aquel mundo terrestre, ver una bella danza, tener un par de piernas y salir a caminar, pasear, correr. Poco tiempo después, la sirenita fue con su abuela, la que conocía más secretos de la superficie, a lo largo de todas las profundidades marinas. Querida reina, abuela mía, expresó la sirenita, si los seres humanos no se ahogan en el mar, ¿no mueren jamás? Por supuesto que también mueren, contestó la abuela. De hecho, su vida es más breve que la nuestra. Nosotros podemos vivir hasta 300 años y cuando dejamos de existir nos convertimos en espuma. En cambio, los humanos poseen un alma inmortal que cuando su cuerpo desaparece, se eleva hasta las estrellas y se convierte en una de ellas. ¿Por qué no tenemos nosotros un alma inmortal como ellos?, preguntó entristecida la sirenita. Yo cambiaría 100 años de mi vida por ser humana un día y convertirme en estrella como ellos. ¿Puedo hacer algo para tener un alma inmortal? Solo hay un medio para conseguirlo, pero es casi imposible, respondió la anciana reina angustiada. Si un hombre te amara más que a todo, te entregara su amor sincero y te hiciera su esposa, entonces parte de su alma entraría en tu cuerpo y tú también tendrías un alma inmortal. Pero esto no sucederá. Incluso tú, que eres la más hermosa de las criaturas, serías rechazada por los hombres a causa de tu linda cola de pez. Para ellos eso es una monstruosidad. Necesitarías 2 largas piernas para ser hermosa ante sus ojos. La pequeña princesa suspiró decepcionada, y su abuela, al ver los ojos llorosos de su nieta, la tomó del brazo y se la llevó al palacio, donde esa noche se celebraba una gran fiesta. Centenares de caracolas de todos los colores adornaban el salón principal. Las colas escamadas de los asistentes brillaban más metálicas que nunca, y deliciosos platos de algas se extendían por las mesas, ofreciendo los más sabrosos alimentos del mar. La sirenita empezó a cantar al llegar en ese momento. El público enmudeció por completo para poder escuchar aquella voz divina que procedía de su bello cuerpo. Ella se puso muy contenta al darse cuenta de lo que sucedía, porque poseía la voz más hermosa entre todos los seres de la tierra y el mar. Sin embargo, pronto la tristeza la inundó de nuevo, cuando recordó a su amado príncipe, pues sabía que su amor por el joven capitán era un amor sin esperanza, porque ella nunca podría casarse con un hombre. De hecho, solo había un ser capaz de ayudarla en todo el mundo: la bruja de los mares. La sirenita, cuando recordó a la bruja de los mares, se encaminó lo más rápido que pudo hacia el torbellino de aguas oscuras tras el cual vivía aquel ser. Nunca había ido por ese camino, era un suelo desértico y gris, donde no crecían las flores ni las algas. Para ella y sus hermanas ese lugar estaba prohibido por los riesgos que acechaban por todos lados. La sirenita se detuvo horrorizada. Su corazón latía de miedo y estuvo a punto de darse la vuelta. Pero al pensar en el príncipe, el valor regresó a ella y siguió nadando hasta llegar a la morada de la bruja de los mares, que estaba sobre un vástago pantano, donde se revolcaban serpientes acuáticas. El hogar de la hechicera estaba construido con huesos de náufragos humanos. Era una escena espantosa, y la bruja tenía un aspecto horrendo. Esta ya la estaba esperando. Sus ojos y su pelo eran del mismo color de las algas, y sus uñas eran tan afiladas como las de un animal salvaje. Ya sé a qué has venido, dijo la bruja. Quieres deshacerte de tu horrenda cola de pez, y supongo que querrás 2 piernas para parecer humana.
Enseguida la bruja soltó una carcajada estruendosa y desagradable y continuó: yo te concederé tus deseos, pero para que se cumplan deberás dar algo a cambio y deberás sufrir atrozmente. Eso no me importa, respondió la sirenita con lágrimas en los ojos. Solo quiero pasar el resto de mi vida junto a él. No he terminado todavía, dijo la hechicera. Deberás pagarme y el precio será que me des tu hermosa voz, quedando muda para siempre. Pero recuerda, si el hombre que amas se casa con otra, tu cuerpo desaparecerá en el agua, como la espuma de una ola, y tú te perderás para siempre en la inmensidad del mar. La sirenita no dudó ni por un segundo y aceptó el trato de la malvada bruja, que sin demora comenzó a prepararle el brebaje para quitarle su voz a la princesa. En el caldero arrojó 2 serpientes, un líquido del color de la sangre. Añadió además unos polvos amarillentos y vísceras de animales, entre muchas cosas más que la joven sirena no pudo saber qué eran. La bruja siguió agregando ingredientes al puchero mientras la sirenita observaba con sus enormes y bellos ojos. Finalmente, cuando la mezcla estuvo lista, vio que era de aspecto cristalino, y la bruja lo vertió en un frasco para ofrecerlo a la joven princesa, quien lo estrechó entre sus manos y salió corriendo del horrendo lugar. Tras volver a atravesar el horrible pantano y el oscuro torbellino, se dirigió al palacio de su padre, donde todo el mundo descansaba. Entonces se dio cuenta de que ya no podía hablar. Había perdido su voz y no podía explicar a sus hermanas lo sucedido. Así que entró sigilosamente en el jardín y arrancó las flores que sus hermanas habían cultivado con amor, para llevárselas de recuerdo, y lanzando besos con sus delicadas manos a modo de despedida. La joven comenzó a nadar con gran ímpetu hasta la superficie. La sirenita se dirigió a la playa de arena blanca justo a los pies del castillo de su amado príncipe, y en las proximidades de la mansión emergió a la superficie. Ahí se arrastró como pudo por la orilla hasta estar junto a las escaleras de mármol que accedían a la puerta del palacio, y cuando se aseguró de que nadie la observara, al fin bebió la pócima de la malvada hechicera. De inmediato, un inmenso dolor le recorrió por todo el cuerpo hasta que perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, encontró a su lado, como entre brumas y sueños, aquel semblante tan deseado, sonriéndole, y vio que su cola de pez había desaparecido, y en su lugar había 2 hermosas y finas piernas, las más lindas que pudiera tener una muchacha humana. También notó que estaba por completo desnuda y se envolvió en su larga cabellera de terciopelo. Finalmente, el príncipe, al verla temerosa y apenada, la cubrió con mucha ternura con su capa. No temas, dijo el joven. Ahora estás a salvo. Eres una joven muy hermosa. ¿De dónde vienes? ¿Acaso naufragó el barco en que ibas? La sirenita trató de responderle, pero sin ningún resultado, pues de sus bellos labios no salía sonido alguno. Entonces el príncipe la tomó de la mano y la condujo al castillo. Ella subía ligera como una burbuja de aire, mientras él y todos los presentes se maravillaban con su andar gracioso y flexible. Ya dentro del palacio, las sirvientas la bañaron con aceites aromáticos y le dieron vestidos preciosos de seda y muselina. Era sin duda la más bella del lugar, aunque no podía hablar. Por la noche los reyes organizaron un espléndido festín y tras un maravilloso espectáculo. Bellas esclavas vestidas de seda y oro cantaron ante el hijo del rey y sus padres, pero una de ellas sobresalió con su canto, y el príncipe, maravilloso,
le dirigió una tierna sonrisa desde su trono, lo que le entristeció profundamente. Oh, se decía, si tan solo él supiera que para estar a su lado sacrifiqué mi preciada voz para toda la eternidad. Y en la medianoche las esclavas seguían sus danzas. Se podía apreciar cómo condoneaban grácilmente sus siluetas al ritmo de la música y la sirenita, alzando sus finos brazos e incorporándose sobre las puntas de los pies, empezó a imitarlas moviéndose con un arte jamás visto. Cada movimiento que hacía sobresalía de las demás por su gran hermosura, y todos quedaron maravillados, sobre todo el príncipe. Un día el joven al fin confesó que deseaba que la bella sirenita siempre estuviera a su lado. Por ello determinó que la alcoba de la joven fuera la que estaba justo frente a la suya, donde la hermosa princesa dormía sobre confortables almohadas de terciopelo, tan bellas como las que descansaba en su habitación que tenía en el palacio de su padre. Abrumado por la presencia de la bella y extraña joven, el príncipe procuraba que lo acompañara a todos lados y formara parte de su día a día en la corte. Incluso mandó que los sastres le hicieran un traje especial con sombrero a conjunto para que pudiera acompañarlo en sus viajes a caballo. Y así cabalgaron por los fragantes bosques, cuyas verdes ramas les acariciaban los hombros, mientras los pajarillos cantaban entre los árboles. La princesita jamás había sido tan feliz como cuando iba sobre aquel corcel junto al amor de su vida. En todos sus paseos pudo subir con el príncipe a las montañas más altas, contemplar las nubes semejantes a una bandada de aves volando hacia lejanas tierras y compartir sabrosos dulces que los sirvientes les preparaban. Durante las noches, cuando todos dormían y el silencio se apoderaba de la mansión, la princesa Sirena, en su camisón de oro bordado especialmente para ella, bajaba por las escaleras de mármol que daban al mar para sumergir los pies en el agua salada y cristalina, pensando en los suyos, sus hermanas, su padre, su anciana abuela y los animales marinos que tanto quería, todos a los que había dejado en el fondo del mar por perseguir al amor de su vida. Una noche escuchó un lamento que provenía del mar y que le pareció muy familiar. Cuando al fin pudo identificarlo, supo que eran sus hermanas cantando tristemente, acompañadas por las olas. La sirenita trató de llamar su atención haciéndole señas con la mano, y después de un rato la reconocieron. Así, emocionadas por encontrar a su pequeña hermana al fin, la sirena empezaron a hacer piruetas con la corriente como delfines, y se acercaron a ella para contarle la pena que les había causado su partida. Desde entonces las sirenas la visitaban cada noche, a la misma hora cuando la luna se encontraba en lo más alto y se reflejaba en la costa mientras los humanos dormían en sus alcobas. En una de esas visitas nocturnas de sus hermanas, la sirenita creyó ver a su anciana abuela a lo lejos, quien llevaba muchos años sin subir a la superficie, y también a su padre, el rey de los mares. Ambos le tendieron los brazos y le hicieron gestos, pero ninguno se atrevió a acercarse a la playa, pues tenían miedo de aquel mundo al que ahora pertenecía la pequeña princesa. Cada día que pasaba, el amor que la sirenita sentía por el joven príncipe crecía más y más. Sin embargo, él jamás pensó en casarse con ella ni hacerla reina, a pesar de que le tenía un gran afecto a la bella joven. Aunque la princesita hacía todo lo que podía porque el cariño de aquel joven de sus sueños se convirtiera en amor, pues sabía muy bien que si no se casaba con él, jamás obtendría un alma inmortal y acabaría convertida en espuma marina. Una de las tantas noches que vivió en el palacio, fue invitada al gran baile que daba la corte,
Ella fue tan bellamente ataviada que su sola presencia le dio tal alegría y sutileza al ambiente en el salón que jamás había tenido. Pero como había predicho la bruja de los mares, cada paso y movimiento de sus piernas le producía atroces dolores. El precio de poder vivir junto a su amado. ¿Acaso no me amas más allá de todo?, parecían decir sus ojos cuando él la estrechaba entre sus brazos y la besaba en la frente. Sí te quiero más que a todos, porque tienes un hermoso corazón y porque te pareces a una chica que una vez vi, respondía el príncipe esa bella mirada suplicante, pero que jamás volveré a ver. Yo naufragaba cuando las olas me arrojaron a la orilla. Una joven me encontró y me salvó la vida. Ella es la única que podrá amar en esta vida. Pero tú te pareces a ella y casi destierras su imagen de mi alma. Sin duda, la buena suerte te envió a mí. Así, el corazón del príncipe pertenecía a aquella desconocida dama que él creía que lo había rescatado tras el naufragio, pues su recuerdo permanecía constante en su mente, sin permitirle amar a alguien más. Cuando estaba con la sirenita, el príncipe le profesaba un sincero afecto, sin olvidar a aquella otra hermosa joven. Y la princesita, al darse cuenta de lo que sucedía, sufría demasiado. Entonces por las noches salía sin hacer ruido del palacio para ir a llorar junto a la playa, cerca de su amado hogar y el océano. Ay, si tan solo supiera que yo fui quien le salvó la vida. Le llevé hasta la orilla y me escondí tras la espuma marina para esperar a que llegaran otros humanos por él, pensaba la sirenita mientras exhalaba un profundo suspiro. En el mundo de los humanos y en el reino del príncipe había leyes estrictas y una de ellas era que debía casarse. Por eso comenzaron a correr los rumores por todo el palacio de que la joven elegida era una hermosa hija de un rey del país vecino. Con el paso del tiempo los rumores se hicieron realidad y el príncipe se embarcó en una gran nave para visitar las tierras de aquel país vecino y conocer a su prometida. Tengo que partir y conocer a esa princesa para cumplir con mi deber, dijo el príncipe durante el viaje de la sirenita. Pero jamás podré amar a esa joven porque no es la hermosa doncella que me salvó. Y si un día tengo que casarme y no es con ella, tú serás la elegida para mí, pequeña hermosa mudita de elocuente mirada. Al terminar de proferir estas palabras, el príncipe la besó en los labios, mientras jugueteaba con su larga melena. Después se apoyó en su pecho para escuchar su corazón que soñaba con la felicidad humana y un alma inmortal. ¿No te asusta el mar, mi pequeña mudita?, preguntó mientras se encontraban en cubierta admirando la inmensidad marina. El océano es un magnífico misterio que, así como puede traer una gran tempestad, puede transmitir la calma más impresionante que jamás has conocido. Además, por todas sus profundidades existen los más extraños peces que te puedas imaginar. Mientras el príncipe le hablaba maravillado sobre los mares y todo lo que en ellos se esconde, la sirenita sonreía pensando que conocía mejor que nadie aquellos lugares donde ella había crecido y había sido su hogar desde que nació. Una noche cuando la luna brillaba como nunca y cuando todos dormían, excepto el timonel que debería permanecer alerta en su puesto, la sirenita se sentó en la borda para admirar las aguas iluminadas por la luz lunar, y ahí le pareció distinguir el palacio de su padre. Sobre él nadaba su anciana abuela con su corona de plata en la cabeza, mirando la quilla del barco a través de la rápida corriente. De pronto sus hermanas nadaron a la superficie para saludarla, mientras ella les hacía señas y les sonreía. Quería explicarles que se encontraba bien, pues la veían con gran tristeza en sus rostros.
pero las sirenas tuvieron que sumergirse para esconderse en la espuma del mar, porque el grumete se acercaba a donde estaba la hermosa joven. La mañana siguiente, la embarcación entró en el puerto del país vecino, y las campanas comenzaron a repicar junto con el resonar de las trompetas que llegaba desde las altas torres. Las tropas poco a poco parecían formadas con banderas ondeantes y refulgentes bayonetas. Los festejos seguían sin interrupción, con bailes y comida, mas la princesa no aparecía entre todo el tumulto, pues según se decía, la habían educado en un lejano templo, donde había aprendido las virtudes propias de su condición. Sin embargo, al final de toda la comitiva llegó a la ciudad. La sirenita se mostraba impaciente por ver su hermosura de la que tanto se hablaba, y cuando al fin la vio, desde el primer momento advirtió que jamás había visto un ser tan perfecto. Tenía la piel tan tersa y pura. Además, detrás de sus largas y oscuras pestañas resplandecían unos bellos ojos azul oscuro, con una dulce expresión. Cuando el príncipe la vio, corrió feliz a su encuentro, y la sirenita, petrificada, sintió un dolor tan agudo en el corazón, que sintió como perdía todas las fuerzas. En aquel momento supo que su príncipe se iría para siempre. «Eres tú la que me salvó cuando yo yací en la arena aquel día que naufragué», exclamó el joven y estrechó en sus brazos a su nueva prometida. «Ah, qué feliz soy, se ha cumplido el mayor de mis deseos, y sé que tú te alegras de mi dicha, mi pequeña mudita, pues me quieres más que todos». La sirenita solo le besó la mano como un hermano, mientras sentía cómo se le destrozaba el corazón, sabiendo también que el día de la boda significaría la llegada de su muerte y su desaparición en la espuma del mar. Finalmente el día llegó, las campanas de la iglesia fueron echadas al vuelo, y en los altares ardía aceite perfumado en lámparas de plata. Los sacerdotes agitaban los inciensos y los novios, dándose la mano, recibieron la bendición del obispo. Por su parte, la sirenita vestía de seda y oro y sostenía la cola de la novia, aunque sus oídos no lograban percibir la bella música solemne, ni sus ojos podían admirar la gran ceremonia. Ella solo pensaba en su fin y todo lo que había perdido. Esa misma tarde, los novios se subieron a bordo del gran navío, entre el tronar de los cañones y el ondear de las banderas. En el centro del buque les habían construido una soberbia tienda de oro y púrpura, provista de hermosos almohadones para que la pareja descansara durante la fresca y tranquila noche. Así, cuando el viento hinchó las velas, la embarcación partió rauda y suave por el mar inmenso. Cuando cayó la noche, encendieron las lámparas y los marineros comenzaron a bailar alegremente por toda la cubierta. En medio del festejo, la sirenita recordaba su primera salida del mar, cuando se acercó al barco de su amado príncipe y lo vio por primera vez, entre festejos y una alegría similares a los que veía ahora. Entonces decidió unirse a todos y bailó como jamás lo había hecho, mientras todos la admiraban con gran sorpresa, pues nunca habían visto algo tan bello, y ella seguía así a pesar del inmenso dolor en sus pies y en su corazón. Sabía que era su última noche, su sueño por el que había dejado a su familia, su hogar y su voz, la más bella en todo el mundo. Ahora todo se desvanecía ante sus ojos. Todos sus sacrificios no habían servido para nada, solo le habían causado un gran dolor y sufrimiento que le destrozaba el corazón poco a poco. Era la última noche que estaría junto a él y que vería su amado mar y el tintinear de estrellas. Ahora toda esperanza y sueños estaban perdidos. Ahora todo se desvanecía poco a poco. Oh, qué bonito ha sido soñar, aunque no haya visto hacerse realidad mis sueños y jamás logré tener un alma.
Pero vaya que me alegro de haberlos tenido, se consolaba la pobre sirenita. La fiesta continuó hasta la medianoche, cuando todo el mundo estaba agotado de tanta alegría, y decidieron ir cada uno a descansar en sus lechos. Por su parte, la nueva princesa y el príncipe se despidieron de los invitados entre felicitaciones y se metieron en su tienda a dormir. Mientras tanto, la princesita Marina, derrotada por haber perdido para siempre a su amado y sus sueños, subía cubierta con la voz de la bruja de los mares dando vueltas en su cabeza y repitiendo el hechizo con el cual sacrificaría su vida y desaparecería en el mar. Así, apoyada sobre la borda, mantenía la mirada en el horizonte a la espera de la llegada de su destino, pues el primer rayo la haría desaparecer. De pronto, a lo lejos alcanzó a ver unas hermosas siluetas que nadaban hacia ella. Eran sus 5 hermanas y pudo ver que sus cabelleras ya no flotaban con el viento. Hemos hecho un trato con la bruja de los mares. Le hemos ofrecido nuestras cabelleras a cambio de que tú no mueras. Esta noche nos ha dado un puñal mágico con el que debes terminar la vida del príncipe antes del amanecer, pero has de clavárselo justo en el corazón, y así, cuando su sangre brote hasta tus pies, regresará a tu cola y volverás a ser una hermosa sirena. Podrás regresar al mar con nosotras y juntas volveremos al palacio de nuestro padre, el rey de los mares, y vivir 300 años de felicidad. Date prisa, la decisión es clara, o tú o él. Uno de los dos debe irse antes de que llegue el nuevo día. No te imaginas todo lo que ha pasado en casa. De la tristeza a nuestra anciana abuela se le ha caído la cabellera blanca, y nuestro padre, el más sabio de los mares, ha perdido su lucidez. Acaba con ese príncipe de una vez y regresa a tu hogar, junto a nosotras. Corre, que el sol ya viene. La sirenita, sin pensar en nada más, corrió lo más rápido que pudo a donde el príncipe descansaba, junto con su hermosa esposa, y cuando los vio dormidos se quedó mirando como la bella joven dormía sobre el pecho de su amado esposo. Finalmente el corazón se le hizo trizas. Besó la frente de su amado, alzó la mirada al cielo, miró el puñal que sostenía en una mano y simplemente lo arrojó por la borda. Destrozada y sin esperanza alguna, se lanzó al mar y sintió como su cuerpo se iba volviendo ligero mientras se volvía uno con la espuma del mar. El sol empezaba a despuntar en el horizonte y sus rayos resplandecientes caían sobre el océano. Entonces la sirenita volteó para ver una última vez aquel magnífico espectáculo y sintió cómo se alejaba y ella renacía. De pronto una gran fuerza la sacó del agua, elevándola sobre la tierra. La joven princesa se dirigía a lo más alto del cielo, mientras contemplaba cómo las nubes se teñían de rosa y el mar la despedía con una brisa encantadora. Enseguida unos seres angelicales se acercaron a ella, haciendo sonar unas lindas campanillas, y la sirenita se sentía tan ligera como una pluma elevada por el aire, tan feliz y tranquila con su nueva forma. ¿A dónde me llevan?, preguntó la joven princesa a esos seres encantadores, sorprendida de haber recobrado su dulce voz. Estás en el cielo con nosotras, las hadas del viento. Como las sirenas no poseen alma a menos que un hombre se enamore de ellas y les entregue parte de la suya, su destino depende del poder ajeno. Sin embargo, si alguna demuestra buena voluntad hacia algún humano, de inmediato logra tener un alma,
Por ello, ahora tú tienes una. La sirenita jamás había experimentado una alegría tan grande, aunque en su interior el amor hacia el príncipe seguía tan latente como antes. Y miró hacia abajo donde estaba el barco del príncipe, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, mientras las hadas le susurraban: mira, las bellas flores esperan con ansia que nuestras puras lágrimas comiencen a brotar y se transformen en rocío de la mañana. Ven, acompáñanos. También volamos hacia las tierras cálidas para llegar a los hombres, hermosas fragancias, pues a nuestro paso esparcimos el aroma de las más frescas flores y curamos los males. Así, tras nosotras llega el consuelo a los hombres. Con ello, después de 300 años de hacer el bien, nuestra alma se volverá inmortal y formaremos parte de la eterna felicidad que solo es destinada para los humanos. Tú, bella sirenita, que has actuado con buena fe y has demostrado la generosidad y amor que abunda en tu corazón, sufriendo y ofreciendo tus mayores bienes, sales victoriosa de las dificultades de la vida y te elevas al mundo de los espíritus del cielo. Ahora es tu destino obtener un alma inmortal. Finalmente, la sirenita no pudo contener más su llanto, y fue como si el agua de los mismos océanos corriese por sus bellos ojos. Pero eran lágrimas de felicidad, de una verdadera felicidad. A lo lejos pudo escuchar de nuevo los cantos de alegría en la embarcación del príncipe, y lo vio junto a su linda esposa, admirando una bandada de delfines en el horizonte, mientras ella, envuelta con nubes rosas, se elevaba como un ser divino y puro hasta la infinidad del cielo. Así, gracias a la bondad en su corazón, su amor puro y sus buenas acciones, logró hacer realidad su sueño y obtener un alma inmortal.